Saludos, en esta ocasión estaremos hablando de la planificación por unidad de aprendizaje y planificación por eje temático. Nosotros somos la triada compuesta por Navier Amador, Androver de León y Raymond Alexander de los Santos. Saludos, mi nombre es Raymond y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la unidad de aprendizaje. Es una estrategia de planificación, pero antes de hablar de ella, es recomendable que nosotros hablemos o que conozcamos lo que significa la palabra planificación. Entonces, aquí vemos que una planificación es un instrumento pedagógico vital que orienta nuestra práctica docente. La planificación nos va guiando o nos va orientando durante el recorrido que nosotros proponemos para que los estudiantes puedan construir sus propios aprendizajes. Eh, la unidad de aprendizaje es una estrategia que generalmente va a partir de una situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje puede ser real o puede ser imaginaria. Bien, ahora para la construcción de una situación de aprendizaje es recomendable que nosotros partamos de un punto. El primer punto por el cual nosotros debemos de partir es que nosotros como docentes debemos de conocer las características de y de las estudiantes. Lo segundo es conocer las competencias fundamentales que están plasmadas en el diseño curricular. Cuando hablamos de estas competencias fundamentales, vendrían siendo las capacidades que tiene que desarrollar el estudiante para que pueda desenvolverse en la sociedad. Luego tenemos la malla curricular, que aquí es donde vamos a encontrar las competencias específicas, los indicadores de logro y los contenidos, que es lo que nosotros vamos a utilizar para poder llevar a cabo dicho proceso. Conocer el contexto sociocultural y educativo, porque esto es recomendable que cada docente pueda conocer el contexto donde va a trabajar, porque no es lo mismo llegar a una escuela donde están todos los equipos necesarios, a ir a trabajar a una escuela donde es muy difícil encontrar estos elementos o herramientas. Y por último, conocer el año escolar donde se está trabajando. Eh, Supongamos que estamos trabajando en el segundo periodo del año escolar, enero, en el periodo de enero, y sabemos que en este tiempo hay muchos días festivos, por ejemplo, el Día de la Independencia, los días de los padres de la patria. Esto se podrían utilizar para poder construir una situación de aprendizaje que nos lleve a una unidad de aprendizaje con excelencia. Hola, mi nombre es Nabil Amador de la Cruz y yo le voy a estar hablando un poco sobre los pasos para la elaboración de una planificación de unidad. Como primer paso tenemos identificar y construir una situación de aprendizaje. Esta situación de aprendizaje debe orientar y contextualizarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta situación de aprendizaje favorece el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Esta situación de aprendizaje se compone de un escenario, un asunto, intención, los aprendizajes requeridos y los procedimientos. Como segundo paso está la selección de las competencias fundamentales. Las competencias fundamentales no son más que habilidades que los estudiantes deben adquirir y que son necesarias para su desarrollo. Entre estas competencias están la ética ciudadana, comunicativa, pensamiento lógico, crítico y creativo, resolución de problemas,
ambiental y de salud, científica y tecnológica, y pensamiento crítico, lógico y analítico. Como paso número 3 está construir las redes conceptuales. Cabe mencionar que estas redes conceptuales deben partir de la situación de aprendizaje. Estas le van a permitir identificar los conocimientos en las redes. Como paso 4 está identificar las áreas curriculares que pueden integrarse. Cuando hablo de áreas curriculares, me refiero a matemática, lengua española, naturales, entre otras. El paso número 5 es seleccionar las competencias específicas, los contenidos y los indicadores de logro. Las competencias específicas, estas son como construir, argumentar, entre otras. Y los contenidos, los contenidos son esos temas que se van a trabajar, y los indicadores de logro pues son lo que te van a permitir identificar el grado de conocimiento que han adquirido los estudiantes. Paso 6. Diseñar actividades de aprendizaje y actividades de evaluación. Estas son las actividades que te van a permitir identificar el grado de conocimiento que tienen los estudiantes, los conocimientos que han adquirido y lo que necesitan ser reforzados. Paso número 8 y último paso es definir la duración de la implementación de la unidad de aprendizaje. Muchas gracias. Saludo, mi nombre es Andrés de León y en esta ocasión estaré hablando de la evaluación, pero de la evaluación de la situación de aprendizaje dentro de una planificación por unidad de aprendizaje. Entonces, primero debemos identificar que la situación de aprendizaje tiene dos elementos que hay que tomar en cuenta para su evaluación, que son los componentes y las características. Dentro de los componentes tenemos como primer paso, debemos reflexionar si nuestra situación de aprendizaje se evidencia lo que es un escenario, circunstancia, ambiente, es decir, un contexto o entorno donde se ha de realizar el aprendizaje. Entonces, como segundo paso dentro de los componentes, hay que verificar si tiene un asunto o un producto que los estudiantes deben de realizar. Entonces, como tercer paso dentro de los componentes, se debe reflexionar, se debe analizar y se debe escudriñar si nuestra situación de aprendizaje, si en ella se puede contactar lo que es la intención inicial, sea nuestro punto de partida, con la realidad y el papel de los estudiantes dentro de la misma situación de aprendizaje. Entonces, como paso 4 tenemos, entonces debemos identificar en este punto si el aprendizaje que se quiere, si el aprendizaje tiene que ver con el problema a resolver. A ver, me explico un poco mejor. Se debe ver que la situación de aprendizaje muestre que los estudiantes, a partir de la resolución del problema, adquieran un aprendizaje, pero un aprendizaje significativo. Entonces, dentro del paso número 5, se debe evidenciar el procedimiento general con el que se van a lograr los objetivos planteados en nuestra situación de aprendizaje, que sería la resolución del problema. Entonces, dentro de la característica, se tiene que ver si
y los estudiantes tienen una función protagónica dentro de nuestra situación de aprendizaje. Entonces, la situación debe representar para los estudiantes un desafío, un reto o una meta que ellos han de cumplir. Y esta tiene que ser creativa y muy recreativa para ellos. Entonces, dentro de la característica, el punto número 3 que debemos considerar al momento de evaluar nuestra situación de aprendizaje es si se ponen en trabajo, si los estudiantes trabajan en equipo o si trabajan de forma individual. Lo recomendable es que que el trabajo sea en equipo, ya que el diseño curricular así lo plantea. Entonces, la característica número 4 que debe tener es si se promueve que los estudiantes, la escuela, la familia y la comunidad en general se vean beneficiadas con el aprendizaje que los estudiantes van a construir en esta situación de aprendizaje. Y como paso número 5 tenemos si se han valorado situaciones del contexto y de la realidad de los estudiantes. Es decir, nuestra situación de aprendizaje tiene que tener la característica de que el valor crítico que se le haga debe estar sustentado y, ¿cómo decir?, recaído en el contexto y en la realidad de los estudiantes, pero no en cualquier realidad, sino en la realidad del momento, que sea algo que ellos estén viviendo en la actualidad. Ahora voy a continuar hablando sobre lo que es un eje temático o la planificación por eje temático. Un eje temático no es más que un contenido y disciplina afín. Por esta razón es que la mayoría de las áreas de conocimientos guardan una relación entre sí. El eje temático ha sido asumido por el diseño curricular como un tema concreto y de interés alrededor del cual giran dos o más áreas del conocimiento. Esta es una estrategia de planificación para la articulación curricular. La articulación curricular se puede realizar utilizando el eje temático de dos formas, que son de forma multidisciplinar y de forma interdisciplinar. La multidisciplinar, en esta se puede trabajar diferentes áreas del conocimiento, pero con dependencia entre ellas. Cada cual busca su fin determinado, aunque sea sobre un mismo tema. Y en la interdisciplinar, aquí se trabaja más de un área curricular, generando conexiones entre las diversas actividades. Bien, una de las características o las características que tiene esta estrategia de eje temático es que es de naturaleza integradora. Aquí se van a involucrar todos los actores y no solamente eso, sino que el conocimiento que pueda surgir partiendo de todo esto, todo el personal que esté involucrado lo va a recibir también. Tiene que ser de interés para los estudiantes. El eje temático tiene que ser una manera en la cual los estudiantes puedan involucrarse y así sentirse atraídos por cada una de las cosas que ellos van a hacer durante se esté realizando esta estrategia, donde se esté ejecutando esta estrategia de eje temático. Otra parte es que parte de una realidad concreta, a diferencia de la unidad de aprendizaje, que la situación podía ser real o imaginaria, la del eje temático no. El eje temático tiene que ser real, una situación o un problema que se desarrolle en el contexto o en la comunidad donde
esté en la escuela que ellos puedan desarrollar. Otra es que promueve la participación y la investigación. Aquí es de gran importancia porque esta estrategia ayudará a que los estudiantes puedan desarrollar su capacidad de trabajo en equipo y su capacidad investigadora, investigar en diferentes fuentes para tener conocimientos sólidos. Y por último, es que favorece los procesos pedagógicos abiertos y flexibles. Aquí el maestro no va a ser rígido, el maestro va a dar la oportunidad a los estudiantes que ellos investiguen, que ellos participen, que ellos lo hagan de la manera en la que ellos entienden. Bueno, pues ya después de haber socializado qué es un eje temático y qué es una planificación por eje temático y cuáles son sus características, ha llegado el momento de explicar y detallar cuáles son los pasos que debemos realizar para construir nuestra planificación por eje temático. Entonces, el MINER proporciona lo que son 7 pasos que debemos seguir para realizar nuestra planificación. Y como paso número 1 tenemos que identificar el tema que va a funcionar como eje articulador. Entonces, este momento es súper importante para nuestra planificación, por lo tanto debemos de asegurarnos de realizar un momento muy oportuno de reflexión con referente a la planificación que ya tenemos para escoger. Entonces, el tema que funcionará como eje articulador eh, debe ser únicamente estar centrado en lo que es el contexto y la realidad de los estudiantes. Pero ese contexto tiene que ser del año escolar que se esté viviendo en ese momento, de la realidad nacional, y que permita una articulación de los contenidos que plantea la malla curricular. Entonces, en el paso número 2 tenemos lo que es la selección de las competencias fundamentales. Pero antes de entrar en esos temas, debemos ver algunas características que debe tener el tema que va a funcionar como eje articulador. Primera característica que debe tener es el tema puede ser abordado por más de una área curricular. Debemos ver si ese tema se comunica, por ejemplo, con matemática, lengua española, ciencias naturales, informática o educación física. Entonces, la segunda característica es si el tema es interesante y proporciona un desafío para los educandos. Entonces, el paso número 4 es si este parte de la realidad concreta que viven los estudiantes. La característica número 5, el tema puede ser abordado desde el contexto en que viven los y las estudiantes. Es un poquito parecido al paso número 4, pero es así. Entonces, la característica número 6 que debe tener nuestra, nuestro tema articulador es si se puede diseñar un proceso pedagógico que sea coherente con lo que se plantea en el diseño curricular para el grado en que se encuentran los estudiantes y a partir de cuáles temas. Entonces, sí. Ahora sí, podemos entrar al paso número 2, que es la selección de las competencias fundamentales. Entonces, en este momento, el diseño de la planificación se identifican competencias fundamentales. Pues debemos analizar y reflexionar cuáles competencias se ven favorecidas, cuáles son las que nuestro tema articulador favorece más. A menudo también podemos ver o encontrar
algunas planificaciones por eje temático en las cuales se pueden trabajar las 7 competencias fundamentales, pero esto se debe a la característica integradora y transversal que tiene este tipo de planificación. Pero además también va a depender de cómo nosotros diseñemos nuestra secuencia de actividades. Es decir, las 7 competencias fundamentales se pueden ver, se pueden desarrollar a partir de un tema articulador en el modo en que nosotros diseñemos nuestras actividades que proporcionen los pasos necesarios para desarrollar cada una de las competencias fundamentales. Entonces, como paso número 3 tenemos que identificar las áreas curriculares que tienen conexión a partir de nuestro eje temático. Entonces, en este momento nos debemos auxiliar de lo que es el diseño curricular para identificar cuáles son las áreas curriculares que nuestro eje articulador permite articular. O sea, cuál guarda relación con la otra. Para este paso debemos estudiar pero muy a fondo nuestro eje articulador, ya que de la característica de este es que va a depender la vinculación entre una área curricular y la otra. Entonces, como paso número 4, tenemos lo que es la selección de las competencias específicas, los contenidos identificadores de logro de las distintas áreas curriculares asociadas a nuestro eje temático, es decir, la que hemos seleccionado en el paso número 3. Entonces, este paso constituye un momento de profundizar y reflexionar en el diseño curricular, ¿entiendes? Las posibilidades que ofrecen cada área para el desarrollo de nuestro tema, partiendo de los indicadores de logro, las competencias fundamentales que tenemos y las competencias específicas. Es decir, es como realizar el ejercicio de concordancias entre las competencias específicas de las ciencias sociales y otra área que realizamos en esta materia, que es didáctica de las ciencias sociales. Es un ejercicio más o menos parecido. Yo debo seleccionar una competencia, por ejemplo, de ciencias sociales y debo ver qué relación tienen las demás competencias de las demás áreas que he seleccionado para entonces lograr hacer una articulación, una conexión entre una competencia y otra. Y ese es el mismo procedimiento también para lo que son los identificadores de logro y los contenidos. También debemos tener en cuenta que los contenidos se dividen en lo que son procedimentales, actitudinales y conceptuales. Debemos también tener una clara perspectiva de lo que son estos y lograr hacer una relación entre ambos. Entonces, en el paso número 5, que se llama diseñar una secuencia didáctica para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, este quinto paso es el que permite construir el conjunto de actividades que se van a realizar los estudiantes o los educandos a través de las estrategias de enseñanza que plantea el diseño curricular. Entonces, es aquí donde se va a evidenciar el tipo de articulación que nosotros estamos realizando, si será multidisciplinar o interdisciplinar. Recordando que esta va a depender, repito, va a depender del modo en el que nosotros diseñemos nuestras actividades y la articulación que exista entre ellas. Entonces, como paso número 6, tenemos lo que es identificar los recursos necesarios para la implementación del proceso de la planificación. Entonces, aquí debemos hacer una pausa porque
los recursos que nosotros vamos a necesitar en nuestra planificación por eje temático van a depender de las actividades y de la articulación que hagamos entre una y otra área curricular. Es decir, por igual, dependerá la articulación de cómo diseñemos las actividades. Asimismo, van a depender los recursos que hemos de necesitar. Entonces, aquí está lo que es el paso número 7, que es definir el tiempo o la duración que durará nuestra planificación por eje temático. Entonces, aquí debemos reflexionar nuevamente porque la duración de nuestra planificación por eje temático va a depender única y exclusivamente de la cantidad de competencias específicas que se han elegido o que hemos visto que tienen una articulación. Es decir, las competencias específicas que hemos seleccionado. De la cantidad de esta dependerá el tiempo. Y aparte de eso, también dependerá del tiempo que el docente considere necesario dedicar a una competencia específica para lograr su desarrollo efectivo. Algo más que debemos resaltar en el paso número 7 es que debemos tener un margen de tiempo porque la planificación por eje temático supone un dinamismo, una participación activa en lo que son los procesos. También tiene un amplio campo de estrategias que se deben de realizar y un sinnúmero de actividades. Entonces, se debe tener un margen de tiempo por si ocurre un error o algo no planificado dentro de la misma. Por ejemplo, puede ser que un día estén planteadas unas actividades y que la docencia no sea posible. Entonces, ese margen de error lo debemos tener en cuenta para que el desarrollo dinámico de nuestra planificación siga su curso normal sin verse afectado por ese inconveniente. Hemos llegado a la parte final de lo que es nuestra exposición. Antes que nada, muchas gracias por su atención y por dedicarle un tiempo a lo que son estas orientaciones de lo que es una planificación por unidad de aprendizaje y planificación por ejes temáticos. Muchas gracias.